Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Los temas que te importan, los temas que te interesan, están en el ventilador. Dale, prendelo. Muy buenas noches, señor Washington Barisco. Pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a El Ventilador, que se enciende en la pantalla del 11 en esta noche, dicen, una de las últimas noches de invierno, que esta semana tenemos los últimos días de frío y que ya empieza a empujar así la primavera. Veremos si eso realmente y finalmente sucede. Voy a saludar y presentar rápidamente a nuestro panel de lujo de esta noche. Empiezo por el ala derecha. Ana, ¿cómo andás? Bien, excelente. ¿Todo bien? Excelente. Me encanta. ¿Beto, querido? Perfecto. Joa, ¿todo bien? ¿Qué? Te escucho voces de allá. Hola, Raúl, ¿cómo estás? La mía, de la pantalla sería al revés. Obispo, ¿cómo le va? Javier, Cata, digo por el color del saco. Bruja, las ¿todo voces. Bien? Muy bien. Un saludo especial a Corina porque es el día de la abogadas y abogados, la abogacía. ¿Cómo andas, Cori? Gracias. Feliz día para vos. Muchas gracias. Bueno, y en nombre de Cori a todos los abogados y abogadas que están mirando el programa. Vamos a poner en debate uno de los temas más importantes en materia económica de las últimas horas en la República Argentina. Y todos están esperando, ¿viste? Buscan en las páginas web, escuchan las radios, ven los canales, buscan en redes sociales. A ver, la letra chica, a ver, ¿qué pasa con este anuncio? ¿Me toca o no me toca? ¿Cobro algo o no? ¿Tengo la chance de sacar un crédito o no? Bueno, de esto vamos a hablar esta noche. Ahí estamos viendo, por ejemplo, al ministro Sergio Massa, porque hay varios temas que vamos a ir desglosando esta noche con la palabra de un especialista. Por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con los monotributistas? También con los jubilados, que es un sector muy importante dentro de lo que han sido los anuncios del gobierno nacional. Beneficiarios de programas sociales, también aumento en la AUH, pymes, agro, y del otro lado también, ¿qué pasa con los empleadores y empleadoras que tienen que hacerse cargo o no de los famosos 60.000 pesos que se ha anunciado para los empleados y que después pueden ser absorbidos en una futura paritaria? Bueno, le vamos a dar la bienvenida al licenciado en Economía, Gabriel Weidman, que ya está sentado con nosotros, y le damos un aplauso para recibirlo. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muchas gracias. Por favor. Bueno, usted también ha estado observando a ver qué onda con los anuncios, como dicen los jóvenes, ¿qué onda con esto? Estamos tratando de estar atentos, siempre hay muchos anuncios y muy continuos, así que es difícil muchas veces seguir todas las medidas que se van anunciando y todos los requisitos y las particularidades, sobre todo porque en este momento, para mejorar la situación social, es importante que salgan muchos anuncios, pero después cuando se van aplicando, se van viendo todos los requisitos, las particularidades, son cuestiones muy, muy complejas y también muy particulares, ¿no? La letra chica de algunos de los anuncios no ha salido a la luz. No, todavía no. Hay muchos que se están anunciando y medidas que se van a estar implementando a partir del mes de septiembre y hay otras que recién ahora se están empezando a implementar. Vamos a compartir la primera placa y vamos a abrir el debate con nuestros panelistas respecto de algunos de los anuncios, si le parece, licenciado. Aquí la tenemos. Para los trabajadores, ¿la podemos poner a pleno a la placa? Ahí sí está. Medidas para los trabajadores, dice lo siguiente: suma fija para empleados públicos y privados. Los que ganan hasta 400.000 mensuales recibirán 60.000 pesos en 2 cuotas mensuales, no remunerativas y absorbibles por paritaria. Y el otro punto es un crédito para trabajadores. Se ofrecerán líneas de crédito de hasta 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas con tasas de interés reducidas. Esto dicen para desendeudarse, aquellos que, por ejemplo, tienen deudas con tarjetas de crédito. Y la gran polémica aquí es el tema de las famosas cuotas mensuales, porque se han lanzado voces del lado de los empleadores. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, en primer lugar, en la situación inflacionaria y compleja social que hay, es importante cualquier medida que pueda un poco paliar el deterioro de los ingresos que hay, en primer lugar. Después también me parece que está la discusión de si las medidas son de largo plazo, de corto plazo, si son más sostenibles o menos sostenibles, pero yo creo que en el contexto, en el momento en el que se está, a ver, podría haber una situación de indiferencia y no aplicar ninguna medida, o aplicar alguna medida por más que tenga sus particularidades. Creo que esta por lo menos viene a atender una situación social particular, que es el deterioro de los ingresos fuertes que hubo después de la última devaluación. Chicas, chicos, opiniones al respecto de esta primera, y si quieren preguntarle también. Con respecto a esto de los 60.000 pesos, que los trabajadores están escuchando este anuncio con mucha expectativa,
Pero después se refirieron a que lo tienen que absorber las provincias y los municipios. De hecho, creo que Bordet en las últimas horas declaró como que él la provincia no va a poder afrontar estos costos. Sí. Bueno, eso perdón, habría que ver porque hay una foto que apareció hoy de Bordet, Val y Massa reunidos, y Massa viene a la provincia el próximo viernes. Sí, lo sé, pero digo, como dejan esta como libertad de que lo tiene que absorber la provincia. Sí, a mí me gustaría que se haga esa distinción para que la gente, los trabajadores que están escuchando, puedan entender si es realmente así. Sí, hay varias diferenciaciones a hacer. Primero que, en particular, hay una primera referencia que a los sectores del sector privado registrados son los que tienen un primer beneficio de los 60.000 dividido en 2 cuotas de 30.000 con el límite de los 400. Es el sector privado. ¿El empleador? El empleador. A cuenta de futuras paritarias, o sea, que suma como aumento. Massa lo anunció, pero lo tiene que pagar. No, bueno, pero se le descuenta de... La verdad es que no me parece porque, a ver, lo hemos dicho ya acá, pero está re bueno repetirlo. Un comerciante que tiene 5 empleados, que le bajaron las ventas por la situación económica, que además se le subieron los precios, además tiene que hacerse cargo de un anuncio de campaña del ministro. Me parece un montón. No se hace cargo porque se lo descuentan de las cargas patronales. ¿Cómo es eso? A ver. Lo benefician con las cargas patronales a los privados. Claro. Claro, porque esas son las medidas para el trabajador. Porque hay medidas para las pymes. Perdón, sí, Raúl. Claro. La otra vuelta tocaba este tema sin conocer las medidas. Sí. Y yo les decía que el gobierno estaba perdiendo ingresos. Esto es lo que dice Marcelo, que acá hay aporte del sector privado, que entiendo que una dificultad tremenda para decirle a un comerciante tenés que poner tanto para los empleados, bueno, una cosa tremenda, es un balde de agua fría. Pero el Estado también está resignando, como dice Marcelo, que está resignando ingresos tributarios. Así que... ¿Vos decís que se va a compensar? No, no se va a compensar. Son medidas propias del sendero donde estamos recorriendo, que es un desfiladero. También, yo entiendo la postura de Ana, también hay que ver al empleado, también dice, bueno... Está bueno recibir el dinero, ¿no? Digo como empleados públicos. A ver, eso es otro. Por eso, en el caso de los empleados públicos, ¿quién lo absorbe? Y en la provincia del gobierno y en el municipio del gobierno municipal. Claro, pero ¿y si no lo van a pagar? Bueno, eso es otra cosa, es una decisión. Pero que las medidas para trabajadores nacionales, empleados públicos nacionales el Ministerio de Economía sugiere a las provincias... Es una sugerencia. Es una sugerencia al sector privado lo obligan a pagar. Y si no pagan, dijo la ministra de Trabajo, multa. Sí. Los gobiernos provinciales, sugerencia, y hay 12 provincias, la gran mayoría peronistas, que no lo van a pagar. ¿Le van a poner multa a las provincias? ¿Esto sale por DNU, Raúl? No. Me parece que sí, ¿eh? Sí, bueno, DNU. Parte porque hay parte de AFIP, parte de ANSES. Sí, no, pero la disposición lo saca por decreto nacional de cuando es una asignación. Yo soy la única a la que le suena raro que sea más el que haga el anuncio y no el presidente. No, claramente que es no, el ministro. Comparto plenamente que es algo de campaña. Es una medida. ¿Es una medida de campaña? Es una medida electoralista. ¿Por qué lo anuncia? Lo anuncia Massa, el candidato oficialista hoy en La Nación. Una batería de medidas que claramente acá estamos desglosando de qué se trata, la gente lo escucha y lo recibe de otra manera la información. Pero ¿quién lo va a anunciar si es el ministro de Economía? Lo anuncia el candidato, no el presidente. El presidente de la Nación. No, pero son medidas económicas. El presidente lo tiene que anunciar. Son medidas económicas. Hay claramente un perjuicio con todas las medidas que se han tomado. Y bueno, es un intento de hacer un resarcimiento. ¿Está bien que lo haga el presidente o lo haga el secretario de Economía? Esa es una cuestión política, me parece, de quien lo debería hacer. Yo creo que hay... Podría haberlo acompañado, que en todo caso decís vos... Porque cuando pasaba lo del COVID, perdón, licenciado, hablaba la directora de salud, no el presidente. No, el presidente hablaba. No, en las medidas. No, en las medidas hablaba. Al principio hablaba el presidente, te levantaba el dedito, y después, ahora ni el presidente. A ver, pero digamos algo. A mí, sinceramente, como trabajadora, no me interesa si es algo de campaña, si llega el beneficio a la gente realmente. Pero lo que a mí me parece es que se tiran un montón de propuestas que en realidad, en los hechos, no son tal. Bueno, vamos con el tema de las pymes. A ver, vamos con las pymes. Hablando de decir, bueno, tiene que hacerse cargo el empleador, pero decía Raúl, tiene también, ahí está, para las pymes. Yo lo tengo aquí para leerlo de aquí. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, financiamiento para pymes. El Estado financiará parte de la suma fija para trabajadores. Es lo que parte. Descontándolo de las contribuciones patronales.
Créditos para pymes, habría también créditos, ampliación de la línea de crédito CREAR con bonificación de tasa y un legajo único financiero para facilitar el acceso al crédito. Guachi, recordar que CAME rechazó esto. Sí, CAME que agrupa a las pymes. Sí, lo escuchamos a Quiroga hoy también en la ciudad de Paraná, sí. No, a ver, en parte para complementar lo que se decía anteriormente, que es que el aumento de suma fija en parte va a ser financiado por el Estado y para las pequeñas, micro y pequeñas empresas le financia el 100% de hecho y hace un descuento también tributario. Y por otro lado el aumento de los créditos, a ver, yo creo que eso es más relativo todavía porque es un contexto en donde es difícil pensar que la cuestión crediticia va a tener un impacto sobre las pymes. Y me parece que es relativo ahora, no es una prioridad por lo menos pensar un crédito. Sí puede haber un crédito por una cuestión de una más. Pero Gabriel, perdón, una más. ¿Se sabe el porcentaje de pymes y de mini pymes en cuanto a lo que se hace cargo del Estado? ¿Hay una diferencia entre pyme y mini pyme? Y en una se da el 100% y en otro el 50%. 100% se hace cargo en la mini pyme y 50% en la pyme, en la más grande. ¿Cómo está la paritaria? Por ejemplo, el gremio mercantil hace pocas semanas acordó. ¿Van a pagar la diferencia o nada? Yo, la paritaria de FATPREN, cerramos hace 15 días y ya nos anunciaron de la ¿De cuánto? Fue 34% en 3 pagos. Faltaría pagar ese 30%, me imagino, para llegar al 60%. Como todavía no está la letra chica, no se sabe bien cómo va a ser ese tema de la compensación o qué es lo que nos van a pagar nosotros. Por lo pronto, los 60.000 pesos cash no van a venir, seguro. Eso, a ver, la lógica sería, si vos cobras menos de 400.000, paritaria que esté vigente en septiembre, se deberían cobrar esos 30.000 pesos mensuales en esos 2 meses hasta los 400.000. Más allá si la paritaria esté o la paritaria no haya sido aprobada. No está claro. Para Gabriel. No está claro. Cuenta futura. Pero Como una pregunta rapidita para Gabriel. Por favor. Gabriel, esta información ya está para que la gente pueda acceder, por ejemplo, un monotributista que quiere saber si va a tener su beneficio. Ahora vamos o no. con eso, con los monotributistas. Okay. ¿Puede acceder a eso? No, ¿O muchos lo mismo están para las regulando y pymes? están apareciendo de a poco. De hecho, hoy a la tarde habló también de Meninguren especificando un poco las medidas del monotributo. Claro, lo que ocurre, perdón que me concentré porque me hablaron aquí, pero lo que ocurre es que esto es a partir del mes próximo. Es decir, para mí la letra chica va a estar el primero, digo yo. A partir de septiembre. Es una opinión personal. Claro, de septiembre. Monotributistas, muchísimos trabajadores están bajo esta modalidad hoy en en lo que es el mapa de trabajo de la República Argentina, ¿no? El laburar con el monotributo. Exención tributaria. Las categorías A, B, C y D del monotributo estarán exentas del componente tributario durante 6 meses. Es decir, no tienen que pagar los impuestos, licenciados, ¿así? De la cuota que paga un monotributista puro, hay una parte chica, relativamente chica, en lo que se paga mensualmente, alguien que paga todo el monotributo, que es la parte impositiva. El resto es la parte previsional y la obra social, que es un valor mayor si uno paga el monotributo completo. Por ahí hay personas que están en relación de dependencia que solo pagan la parte impositiva. Gabriel, esa medida también llega para el próximo gobierno, porque No, 6 meses. ahora. No, pero por 6 meses. Bueno, desde ahora. ¿Y por 6 meses? ¿Cómo por 6 meses? Y si a partir de septiembre. Bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero y marzo del próximo gobierno. Enero y febrero, hasta febrero. Unos gauchos son. Toman decisiones por el próximo gobierno. Hay muchas medidas. Por la gente. No por el gobierno, por la gente. Por la campaña se llama. Por la campaña. Espera, que quiero hablar, Cata. Más allá de todo el contexto político, creo que la gente en sí está viviendo una situación muy difícil y creo que el gobierno, más allá acertado o desacertado, tiene que intentar ayudar un poco a la sociedad porque está difícil, más allá de que el próximo gobierno que le llegue a sus manos tendrá que ver también cómo se nota que también un manotazo de ahogado por las encuestas como están. Perdón, Gabriel. Vos lo politizás todo. Estas tasas subsidiadas, para decirlo en la práctica, tenderían a una licuación quizá de los pasivos, ¿no? Que las tasas hoy en día, las activas van a estar mucho más altas. Sí, son el doble prácticamente del 60%. Son créditos muy subsidiados que uno paga, la mitad de la inflación, por decirlo de una forma, entonces termina siendo muy beneficioso tomar sus créditos. Este es un tema importante, claro, Raúl, y vamos a ese punto porque todos los monotributistas están esperando la letra chica para ver si acceden a este crédito de 4 millones que pueden ser para bienes de capital. Créditos para monotributistas, acceso a créditos de hasta 4 millones de pesos según la categoría, con tasas reducidas y garantía del Estado. La tasa bancaria de un crédito todavía está a 118, 120, más o menos sería un 60. ¿Cómo es el tema aquí? No se sabe.
Yo lo poco que vi, que es un poco lo que se anunció hoy, es que créditos claramente según mayor categoría de monotributo, mayor va a ser el monto del crédito, que va a estar garantizado por el Estado y van a ser cuotas con cuotas fijas en función de esa tasa de interés. Vamos a explicar, licenciado, qué es un bien capital. ¿Qué es lo que se puede comprar con ese crédito? Un bien capital, la lógica es que uno va a tomar ese crédito para incorporarlo en su actividad por la cual está inscrito en el monotributo, para la actividad económica y no para otro fin. Claro. Lo que yo vi hoy es que un auto, por ejemplo. Lo que yo vi hoy es que eso bajo una declaración jurada que lo va a usar para eso y no le van a pedir que rinda ese crédito, que son instancias distintas. Yo doy un crédito y digo, lo voy a usar para tal cosa y hago una declaración jurada, y otra vez pido un crédito y te rindo que compré efectivamente. Como el Procrear, por ejemplo, que tenés que ir detallando que está usado para eso, sí. Sobre los monotributistas, algún tipo, que se sepa hasta ahora, no está toda la info, pero algún tipo de restricción, porque la vez pasada eran tantas que... Hay una restricción muy importante, que es que no tengas relación de dependencia, que tu actividad exclusiva económica sea el monotributo. Que no seas monotributista y además seas empleado en relación de dependencia registrada. ¿Cómo es eso, licenciado? ¿Lo podemos repetir? Hay muchas personas, yo lo soy así, que tengo una relación de dependencia. Y también somos y además soy monotributista y tengo mi actividad particular. Correcto. ¿No? En esa situación no podría pedir el crédito. ¿Cómo? No podría. No podría, no, porque es exclusivo para los monotributistas que solamente son monotributistas y no tienen relación de dependencia. Perfecto. Seguramente hay muchos mensajes. Vamos a dar la línea del WhatsApp del ventilador. Dale, Rolín. Comunicate con el ventilador al 3435-0548-74. Un ítem más en monotributos, monotributo productivo. Se implementará el monotributo productivo para formalizar a trabajadores independientes. ¿Qué es eso? La verdad que no vi mayores detalles no se sabe de ese tema. Sí, a ver, por ahí en alguna medida yo entiendo que lo que viene a vincular es, hay muchos monotributistas que en realidad están encubriendo una relación de dependencia, ¿no? Ajá. Es decir, yo tengo una actividad económica, sumo una persona que trabaje conmigo y lo hago que sea monotributo y me facture a mí, pero en realidad estoy encubriendo una relación de dependencia por la lógica de la relación. Entiendo que viene a cubrir esas situaciones que por ahí son grises y acompañan los procesos iniciales de una empresa. Y quizá para sacar grises es complicada de resolver. En realidad no son grises, son fraudulentos. No son grises. Como el tema, doctora. Y son fraudulentas. Digamos, una situación laboral, de hecho, que encubre, es encubierta por una situación formal o registrada de un modo formal que no corresponde, es fraudulenta. Pero bueno, es un modus operandi que en esta sociedad estamos acostumbrados a vivir, no solamente de parte de los trabajadores independientes, sino también de trabajadores del Estado mismo, en todas las gestiones. Cuando hay una situación de este tipo, que ha habido en su momento algunos anuncios, ¿la consultan legalmente? ¿Se puede, desde una empresa o no, o algún trabajador? No, mi especialidad es penal. Pero, pero digo... Laboral. No se genera, o sea, en su mundillo, digamos, con sus colegas que están especializados en laboral o que trabajan en laboral, ¿ocurre? Sí, muchas veces las personas consultan, pero lamentablemente los ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras no tienen herramientas para litigar esa cuestión, porque generalmente son cuestiones políticas, digamos. Bien. En lo que es el empleo público, insisto, en todas las gestiones, desde hace muchos años para acá, que se ha venido disfrazando, se ha venido encubriendo situaciones laborales con el monotributo. Y en la parte independiente también, digamos, para que escapar a la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Ok. Dame placa de jubilados, que es un amplio sector, hay creo que 7 u 8 millones de jubilados en la República Argentina. Vamos con jubilados. Bono para jubilados y pensionados, refuerzo de 37.000 pesos mensuales en septiembre, octubre y noviembre, beneficiando a quienes cobran la jubilación mínima. Esto es nacionales, ¿no? No provinciales. Sí. Nacionales. Sí. Créditos para jubilados. Posibilidad de acceder a créditos de hasta 400.000 pesos, similar a lo que decíamos hoy, en 24, 36 o 48 cuotas con tasas más bajas que las bancarias. Y devolución del IVA para jubilados, reembolso del IVA por compras con tarjeta de débito en comercios. Esto es... Sí, compra. Cuando van a comprar con la tarjeta de débito, le vuelven la misma cuenta de esa tarjeta de débito. El correspondiente al IVA de los productos. Un porcentaje del IVA. Sí. Perfecto. Vamos con servicio doméstico. Servicio de casas particulares aquí. Vamos con la placa. También muchas empleadas de casas particulares que miran el programa.
vamos a compartir los beneficios. Empleo doméstico. Los trabajadores, las trabajadoras recibirán un refuerzo de 25.000 pesos en 2 cuotas mensuales, con un reembolso del 50% a los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos al mes. Esto tiene que ver con un poco lo que decía Ana, y aquí está la respuesta, ¿no? Para las personas que tengan este tipo de empleadas. Y tiene proporcionalidad esto a la cantidad de horas trabajadas, además. ¿Viste? Porque no es... viste que hay un régimen bastante complejo de quién permanece en un domicilio. Quién se retira, quién permanece, quién va por hora. ¿Cuántas horas semanales? Es complejo, es muy complejo analizar todo esto de una, precisamos un abogado laboral al lado porque es complejo y se abren las perspectivas, imagínate las variantes que tenés, ¿no? Suele ser también que a veces hay acuerdos de palabra con esta situación, ¿no? Sí, en la informalidad, ¿no? Consulte a su abogado laboral. A su abogada laboral, por la duda. O su contador amigo. No, porque esto también tiene que ver con el empleador, que dice, a ver cuánto tengo que pagar de más y cómo es el trámite para recuperar eso que yo tengo que pagar de más. Sí, totalmente. En líneas generales, a mí, mi experiencia personal. Sí. Viajo afuera, me dicen que me van a devolver una parte de lo que pagué con la tarjeta. Pago anticipo de ganancias. ¿Por el previaje decís vos? No, cuando viajás. La devolución de ganancias. Yo como nunca viajo afuera, no sé, perdón. ¿Cómo es el tema ese? ¿Viajás a dónde? ¿Viajás a Cuba? Viajás. Es viajera. No sé si Cuba. Pero viajás afuera. ¿Brasil es afuera también? Sí, Brasil. Claro, pasa que vos le decís afuera y Guashi piensa que es acá afuera de acá. Nogoyá, claro, Luca no es González. afuera. Al extranjero, Guashi. Villurquiza no entra. Bueno, escuchá. Al extranjero, mi amor. Vas a Punta Cana. Yo sueño con ir al Caribe alguna vez. Okay. ¿Cómo es el tema? Bien. ¿Que pagás? No es que no se puede pagar el pasaje. Tenés el dólar tarjeta. Con tarjeta. Yo fui a Paraguay a cubrir patronato. Bueno, ahí está. ¿Qué pasó ahí? Ahí viajaste Y afuera. algo te van a devolver. Sí lo podés pagar con tarjeta, pero en un solo pago. Lo que no hay es financiación. Para el pasaje. Para el pasaje. Pero vos vas afuera y en la tarjeta lo que vos gastás. Sí, en la tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito. No con débito. No. Sí. Estoy preguntando, señora. Si no me voy a otra agencia, ¿eh? Si no va con los dólares en la mano. Digamos, tenés el dólar tarjeta. Sí. Que es un dólar, viste, que tenés el dólar Qatar, el dólar turista, el dólar ahorro, el dólar por si las moscas. Hay un montón de dólares en Argentina. También, bien. Malbec. El dólar tarjeta, él va a saber mejor que yo, tiene un montón una composición de muchos impuestos. Ajá. Hay una partecita de esos que te dicen, vos pagás, después haces un trámite divino en la página de la AFIP, y algún día prende velas y te... ¿Y no te devolvieron nada todavía? Hasta ahora, viste, me lo un abogado no, para que devuelva. Gabriel, pero una vez al año la AFIP te devuelve. Te devuelve, claro. ¿Cómo es el tema, licenciado? ¿Le van a devolver a Ana o no? Entiendo que sí. Yo hice trámites. En algún momento de la vida. No solamente para los viajes al exterior, muchos gastos que se hacen afuera, por ejemplo, plataformas de streaming, de todas esas Lo que cosas, pasa se es que pagan en dólares y son la tarjeta. Los derechos están condicionados a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y lo que sabemos de AFIP es que AFIP es complicada, es compleja. Ni los contadores entienden la página de AFIP. Entonces, en serio, ni siquiera los contadores hay que hacerlo porque cambian las normas, resoluciones todo el tiempo que van saliendo, que si no estás en el tema y... Un humilde mortal que quiera ir a reclamar, la verdad que es complicado. Consulten a un profesional. Ok. Tenemos mensajes, después en un rato me dicen, y vamos al mensajero, dale. En un rato, dale. Vamos con otra placa. Vamos con beneficiarios de programas sociales, dale. Bono para el potenciar trabajo. Beneficiarios recibirán, esto está claro, ¿no? 20.000 pesos en 2 cuotas, 10.000 en septiembre y 10.000 en octubre. Eso se hace cargo el Estado, claramente. Aumento en la tarjeta alimentar. Incremento en 2 cuotas mensuales según el número de hijos, seguido de un aumento del 30% en la tarjeta alimentaria. Bien, estas son las dos. Después tenemos para el agro también. Hoy hubo anuncios que lo escuchábamos también, porque bueno, el funcionario nacional es entrerriano, ¿no? Ex integrante del gabinete. Exactamente. Retención cero para el agro. Economías regionales con valor agregado industrial no tendrán retenciones. Entra, por ejemplo, el arroz. Producto de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Sí, claro. Bien. Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. ¿Cómo cayó esto? ¿Bien? ¿No?
¿Hubo repercusión o no, Raúl? Y sí, hay por supuesto... No he escuchado expresiones del sector. No, ya prácticamente estaban las economías regionales tendiendo a bajar todas las retenciones. Hay retenciones que son muy viejas y muy tontas, como esta del arroz. El arroz hay un consumo de 5 o 6 kilos por persona al año en la Argentina, histórico, y sin embargo el arroz seguía con retenciones, ¿viste? Una cosa bastante... Es una palabra que cuando decís retenciones pensás indefectiblemente en conflicto Estado-campo, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, lo que se estaría preparando, que es el grueso, digamos, acá estamos... Todo esto no solo deriva de eso, pero deriva de la tremenda sequía que le privó al Estado de recaudar vía exportaciones 20 y pico de millones, 20.000 millones de dólares, hagamos una cifra redonda. Bueno, a lo que venía complicado se agregó eso. Quedó en el recuerdo aquella histórica de soja, ¿no? Y hay la probabilidad que haya un dólar soja 4. Ahí está, para vos, Ana. Para vos. Acá me dice Javier, que es un televidente del programa, que a él tampoco le devolvieron el reintegro. Bueno, vayan juntos al mismo estudio. Claro. Vamos a van a resolver. Tenés que hacer todo un trámite en la página de la FIP dentro de una fecha estipulada. Eso le pasa por viajar al No viajé. Más fácil. Yo no tengo ese problema. Bueno, programa Puente al Empleo. Me hizo reír, Ana. Continuación del programa para transformar planes sociales en empleo registrado en el sector rural. Bueno, esto tiene que ver con una realidad también, ¿no? El sector rural con el empleo negro, que se ha denunciado en su momento. Es uno de los rubros que más trabajadores informales tiene. Sí. ¿No? ¿Cómo? Es uno de los rubros que más trabajadores informales tiene, el trabajo rural, conjuntamente con precisamente el servicio doméstico, ¿no? Bien. Programa de incremento exportador, continuidad con disponibilidad de divisas para comprar poroto de soja. Y tengo sobre los precios, atentos, y esto quiero escuchar la opinión de aquí del licenciado en Economía. Suspensión de aumento en medicina prepaga. Familias con ingresos de hasta 2 millones de pesos mensuales no serán afectados por el incremento en las prepagas. Esto tiene que ver, ¿qué pasa, Beto? Y a lo que ya nos pasó el aumento, que ya llegó, ya está. Que van a suspender ahora que ya a mí ya me llegó, ya me lo cobraron, ya me aumentó. Te voy a dar el mail de Sergio Massa. Bueno, ¿no el viernes que viene acá? Un retroactivo para... Lo esperás el viernes. El viernes. Tengo el dato de las empleadas domésticas, que es importante. Dale. Porque es un sector vulnerable. Dale. Me lo dice una joven abogada. Sí. Para las empleadas domésticas que no cumplen con una jornada completa, el empleador deberá sumar la cantidad de horas trabajadas en el mes, multiplicar ese número por 25.000 y dividir por 160 horas, que es justamente... Claro, esa es la fórmula para calcular, está bien. Lo que tenés que pagar proporcionalmente. Muy difícil. Se lo dimos gratuitamente a la asistencia acá. Impresionante. ¿Viste? Muy bien. Vuelvo a los precios. Acuerdo de precios. Establecimiento de un acuerdo con más de 400 empresas para limitar aumentos en productos de higiene y alimentos básicos. Y sin aumentos en combustibles ni medicamentos hasta el 1 de noviembre. Por allí es el combustible, puede controlarse más. El tema de los alimentos por ahí complicado, ¿no? El tema del combustible, que te ponen un cupo y después pasa como en Santa Elena, que se quedan sin combustible y bueno, hasta que venga de vuelta la autorización para que le manden los camiones. ¿Qué le parece muy bien esto, licenciado? Pero esa es la petrolera. Pero claro, con acuerdo del gobierno. No, Sí. yo creo que las herramientas de control de Esa es la precios por ahí son petrolera. Está hablando el relativas. invitado, por favor, perdón, sí. No, que son por ahí relativas y el impacto suele ser marginal. De hecho, muchas veces se lo ha visto en estos últimos años que el control de precios tiene un efecto por ahí de generar alguna canasta que es un poco más barata relativa respecto de otras canastas, es decir, productos diferenciados parecidos que tienen precios distintos, o lo que se conoce como mayor dispersión de precios, pero eso no implica que la inflación vaya a parar, a mi parecer, por un control de precios. Sí puede generar que haya alternativas un poco más baratas si uno las busca, que son muchas veces difíciles de acceder también, y sobre todo cuanto más diferencia hay, más difícil de acceder es. Y por ahí en los precios regulados, ahí sí mayor capacidad de control, como es la nafta o los medicamentos, en donde ahí sí hay una mayor intervención del Estado. Eso sí puede ampliar un poquito más los precios. Y lo ato un poquito con lo que decías antes del sector agropecuario, que hay algo que no sé si mencionó, que es la disponibilidad de divisas del 25%. A ver cómo es. Para las exportaciones, que lo que dice es... Hasta hoy se tiene que liquidar las divisas al 100% al dólar oficial. Ahora lo que se propone es
el 75% del oficial y el 25% disponibilidad de liquidarlos a un dólar paralelo como es el MEP o el contado con liquidación. Eso hace que el tipo de cambio implícito para el dólar soja sea más alto. Bien. Y para las exportaciones sea más alto, y eso puede tener un efecto también inflacionario, me parece, por una devaluación de bienes exportables que inciden en las canastas de alimentos. Respecto a la inflación, le quería preguntar, porque quienes son críticos de estos anuncios, en el marco, como decía Javier Ochoa, de lo que es la campaña electoral, hablan despectivamente de las medidas como el plan platita o algo así, claro, ¿no? Bueno, y en ese sentido dicen, esto de generar este tipo de aportes y demás, van a tener que imprimir más y va a ser más inflación. ¿Qué opina usted al respecto de esa opinión crítica, negativa? Yo no creo que sea tan directa en este contexto como está actualmente el tema de la emisión y la inflación tan directo, y sobre todo medidas por ahí tan limitadas como esta. Y muchas no son efectivamente emisión, sino que son o desgravaciones o mejora de salarios que efectivamente pagan los privados, u otras medidas que, por ejemplo, esta de el acceso a un dólar mejor no es emisión por sí misma, ¿no? Y en el volumen de lo que es la masa monetaria actual tampoco va a ser algo tan importante. No me parece que esto sea un efecto inflacionario inmediato. Hoy el efecto inflacionario, sobre todo, a mi parecer, pasa más por la falta de disponibilidad de divisas frente a los compromisos externos que tiene el país. Sequía, FMI, combinado. Licenciado, ¿y por qué no se tomaron estas medidas que supuestamente van a solucionar gran parte de los problemas? No van a ¿Quién dijo que van a solucionar los problemas? ¿No se ocurrió ahora hacerla? Está partiendo digo, a la gente del gobierno. ¿Por qué la hacen ahora en este momento? ¿Por qué no lo hicieron en marzo, el año pasado? Yo creo que siempre hay apuestas a mejorar la perspectiva de mediano a largo plazo, las condiciones, y estos son medidas que alivian la situación de corto plazo cuando uno está gestionando, como vos decías hace un rato, a 2 meses, a 3 meses. No podés tomar medidas de a 6 meses o un año. De hecho, van a presentar un presupuesto en el Congreso y va a ser un presupuesto para el año que viene. Y yo les pregunto, porque acá tenemos, bueno, periodistas que se dedican a lo político como Bruja y como Raúl, pero también tenemos otras profesiones en el panel. Les pregunto como periodistas políticos y como ciudadanos y ciudadanas, ¿piensan que pueden tener un impacto electoral? Digo, no sé, aquel que dice, che, no, la verdad que me ayudó, lo voy a votar. No puedo opinar yo, para nada. Yo creo que eso es subestimar. Una vez más, en este programa se han subestimado de parte de panelistas a los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que en modo alguno va a tener un impacto y que posicionándome del lado de la gente, digamos, veo que en todas las instancias electorales las personas, bueno, a ver qué nos toca, porque todos los gobiernos han tomado medidas coyunturales y eso nadie lo puede negar. Y creo, coincido con el análisis del licenciado en cuanto a que no va a tener un impacto directo, porque aparte no tienen el volumen para que genere ese impacto. Ok, Javier. Sí, yo creo, disintiendo amablemente con la doctora, que los del gobierno creen que son medidas electorales. La gente no es tonta y por eso al jubilado que cobre la plata que bienvenido que le venga y ojalá le hubiera venido más, los van a castigar porque saben que puede ser al revés. Sí, el efecto castigo lo van a sentir. No, yo no lo veo así, ¿no? O si no tendríamos que hablar de un gobierno cruel. Creo que es una realidad que está golpeando fuerte en sí a la política y al actual gobierno, que la gente, chicos, está pasando hambre. Hay mucha necesidad y se está viendo y me parece que están tratando de responder a eso. Yo creo que para mí también, mi pensamiento es que no va a afectar en el tema político, O sea, la gente... No va a cambiar el voto. Para mí no. Ok, si me permitís, brevemente. Ahora se le iban a hablar todos. Pero estás allá. Pediste la opinión. Voy a cruzar otra vez. ¿Cómo? Yo creo que el voto es... Cortito todo. Creo que el voto es multicausal. Ajá. Creo que seguramente no va a ganar votos de opositores, pero sí creo que tiende a tranquilizar al electorado propio, un poco descreído del actual gobierno y que quizás alguno se haya ido por el voto bronca a Milei y entonces lo que se busca es recuperar el piso histórico del peronismo. Del 35. Sí. Bien. ¿Beto? Opino que es todo un equilibrio, para un equilibrio social, para que todo esté calmo. Bien. ¿Joa? Considero que el que subestima a la gente, me parece a mí, si es una cuestión de campaña, son los políticos. Y sí creo que tienen que llegar las medidas a la gente, independientemente con qué finalidad se haga. Raúl. Se está hablando mucho del Estado. Del Estado sí, el Estado no. Si sirve para esto, si sirve para lo otro. Ante un perjuicio real venido por la devaluación,
y por la situación vulnerable de mucha gente. ¿El Estado no hace nada o sí hace? Ok. Cortito. No, Peruja, pará. Déjalo, un poquito. Un paquete. Bueno, da. ¿Sabés por qué? Hablar los 7. Un paqueteto. Hay que ser ecuánime, magnánimo. Sí, recordemos que estamos en esta situación porque hay un Fondo Monetario Internacional que tiene su oficina en la Casa Rosada y es el que maneja la política económica de la República Argentina. Te faltó el cartito de no al fondo. Bueno, Pará, ya te lo hago. Acun Paraná le da un presente de nuestro canal al licenciado. Gracias por venir. El aplauso es para usted. Muchas gracias. Gracias por venir. Perfecto. Vamos a vender antes de irnos a la pausa. Estudia peluquería en Educar Hair Academy. Nivel inicial y perfeccionamiento en peluquería. Obtené tu matrícula y título profesional con validez nacional en Educar Hair Academy. Sistema ordenado de trabajo, enseñanza y aprendizaje. Directora Yamina Maciel, contactanos al 3435 24 88 71. En redes nos encontrás en Facebook como Educar Hair Academy Paraná, en Instagram educar-hair-academy.paraná. Toda la originalidad para tus festejos está en Merlín Cotillón. Combos en repostería, precios inigualables con la más amplia variedad. El cotillón más divertido y novedoso, lo último en líneas infantiles, maquillajes, accesorios y disfraces. En Merlín tenemos el asesoramiento que necesitas. Encontrá todo lo que buscas al mejor precio de plaza. Visitanos de lunes a sábados de 8:30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Merlín Cotillón vive junto a vos los mejores momentos de tu vida en Avenida Ramírez 1867. En un ratito repasamos los mensajes de nuestros televidentes. ¿A qué número? ¿A qué WhatsApp? 3435-054874. Y en el próximo bloque, ¿sobre qué debatimos? En el próximo bloque vamos a hablar de salud, de las secuelas que dejó el coronavirus. ¿Se fue el coronavirus o está todavía entre nosotros? Quédate ahí que ya volvemos, ¿eh? Quédate enganchado al ventilador, dale. Para tu fiesta, Merlín Cotillón, el más grande de la ciudad con inmejorables precios y dedicada atención personalizada. Lo más completo y novedoso en líneas infantiles. Hacer realidad tu fiesta en Merlín Cotillón, Avenida Ramírez 1867. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. En el CAE crecen y se hacen grandes deportistas. Asociate vos y los tuyos. Podés elegir múltiples disciplinas. Vení al club que más crece en la ciudad. Vení al CAE, el club que querés. Consulta nuestras promociones. Derecho de pileta gratis todo el año. Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información, ingresa a www.zenit.com.ar. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas.
única en la región, avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región, con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad, consuma Agua Nuestra. Porque seguimos en el ventilador. Otro tema importantísimo que se va a tratar ahora, ya, en un ratito. En un ratito, porque ahora decime, tenemos en Pichi Blasquez, logística y montajes para eventos. 31 años en el rubro nos avalan. Teléfono 3434-164583. Carpas estructurales, cristal, beduinas de circo, pisos y alfombrados de eventos, living VIP, escenarios, vallas, baños químicos, todo lo que necesites para tu fiesta o evento, nosotros lo tenemos. Magalí, Paraná, Bazar y Polirrubro. Está en 25 de mayo 178, tiene todo para el hogar, variedad de productos, precio, todo eso que buscas en un solo lugar. Magalí, Paraná, Bazar, librería, regalería. Magalí, Paraná, 25 de mayo 178. Quiero felicitarlos porque se han portado muy bien el primer tiempo. Y no he tenido que usar las tarjetas. ¡Vamos! Excelente. Me han sorprendido. Vamos a ver cómo se portan en el segundo tiempo. Pero ahora nos ponemos serios porque el COVID, ¿se fue o no se fue? Las secuelas de la pandemia de coronavirus y su ficticia desaparición. Ya no se habla de pandemia, pero el coronavirus no se fue ni se terminó. Prueba de ello es que la Organización Mundial de la Salud hace un seguimiento de la aparición de nuevas variantes y mutaciones del virus. Sin embargo, un fenómeno diferente sucedió tras la pandemia y también causó sus efectos. El surgimiento del coronavirus en 2020 generó confinamientos masivos en el mundo. Ese tipo de restricción llevó al cambio de la temporalidad de la circulación de otros virus respiratorios, como el de la influenza, que causa la gripe, o el virus sincicial respiratorio, responsable de la bronquiolitis. Así la gripe y la bronquiolitis volvieron a circular, pero con un comportamiento inusual. Se registran más casos fuera de la época habitual. Es decir, cambió la estacionalidad de esos virus. De esta manera, se presentó la situación que, a principios de 2022, la gripe dominó el territorio argentino con récord absoluto de casos y en 2023 fue el momento de la bronquiolitis. Lo que advierten especialistas no es una cuestión menor y afirman que la gripe puede incrementar el riesgo de sufrir una ACV o neumonía en hasta 8 veces y de un infarto de miocardio en hasta 10 veces. Al mismo tiempo, se notó que los niveles de vacunación contra el coronavirus cayeron a la mitad y el derrumbe de la cobertura inmunitaria también arrastró a otras enfermedades. Ante esta realidad inmunológica de vacas flacas y el aumento exponencial de personas afectadas por otras enfermedades respiratorias como la gripe, la bronquiolitis y la neumonía, el Ministerio de Salud de la Nación tomó la decisión de reforzar las campañas de vacunación. Por otra parte, durante los 2 años de pandemia, se registraron demoras e interrupciones en la continuidad de la atención en salud en todos los niveles. Muchas personas abandonaron en altos porcentajes su atención ambulatoria, cancelaron sus prácticas médicas, diagnósticas y tratamientos. Las consecuencias y el impacto que produjo la pandemia se pudieron notar también en la salud mental de la población y la agudización de otras patologías. El coronavirus, que aún está presente, ocasionó el aumento de cuadros de ansiedad, afectación del estado de ánimo, incremento de problemáticas complejas como el suicidio y el consumo problemático de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. Por tal motivo, es que sigue vigente hasta el próximo 31 de diciembre la emergencia en materia sanitaria establecida por la Nación. A la luz de los efectos que se plasmaron en la potenciación de algunas enfermedades
y el agravamiento en las consecuencias de otras, es que sigue siendo un gran desafío hacer frente con prevención a las circunstancias en el presente y futuro. Le damos la bienvenida en el ventilador a la doctora Luz Don, médica especialista en clínica médica, cardiología, nutrición clínica y medicina regenerativa y antienvejecimiento, y al doctor Carlos Berbara, director general de salud mental de la provincia, médico psiquiatra especialista en salud mental. Bienvenidos, doctor, ¿cómo le va? Gracias, un gusto. Por favor, doctora. Buenas noches, un gusto. Un gusto recibirlos y el aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿escucharon? ¿Vieron el informe? Excelente. Bien. ¿Se fue o no se fue? Está, ¿no? Y el tema es, primero, ¿qué nos dejó? Y segundo, ¿cómo convivimos? Porque parecería que todo terminó. Y antes, ante cualquier duda de un estornudo, enseguida el médico. Ahora ya va a pasar. ¿Volvimos a como antes de la pandemia o no? Les pregunto. Y sí, hubo una readaptación a la efectividad de la vacuna, al distanciamiento en el número de casos, seguramente, y se intenta volver a una normalidad en lo que respecta a los cuidados de salud de las personas, y lamentablemente a veces disminuyen los cuidados interpersonales que tienen que ver con el COVID, que todavía coexiste con nosotros. ¿Doctora? Sí, yo creo que la realidad es que el COVID sigue circulando, que gran parte de los cuadros infecciosos respiratorios que vemos son COVID. Cuando se le solicita al paciente que por favor se haga un autotest, en general no lo quieren hacer por todas las implicancias que significa. Yo creo que hay bastante subdiagnóstico, pero gracias a la vacunación masiva la mortalidad es baja. Las nuevas cepas de Omicron que han surgido, que ya hay un caso en Argentina, en julio ingresó la nueva variante. Realmente es un cuadro respiratorio, sobre todo respiratorio alto, angina, una tos seca, congestión nasal, pero no que se puede confundir como si fuera una angina de otra viral de otra especie o bacteriana, pero digamos de eso no pasa. O sea, la mortalidad está controlada gracias a la vacunación masiva. Y lo único que diferencia o para saber es el hisopado. Para hacer el diagnóstico, Exacto. Por supuesto. Y el hisopado es completamente fácil, el autotest es fácil. ¿Y por qué la gente no lo quiere hacer? Porque una cosa es tener una angina y otra cosa es tener COVID. Es así, o sea, desde el punto de vista del impacto, de la significancia social, es completamente distinta. Y bueno, también está el rechazo muchas veces a la vacuna digamos, como si fuera el refuerzo, por todo lo que se ha vivido, la población ha vivido, el malestar de la vacunación, ya sea en otras enfermedades que han aparecido o el malestar de momento. Bien. Pero es como que ya la gente está como que quiere liberarse del COVID. El COVID está presente, hay que tener cuidado, lo mejor es la prevención. En las personas que no se les solicita que se revacunan porque son jóvenes, porque no son grupos de riesgo, realmente sí tener cuidado, que si estás enfermo, estás con clínica respiratoria, ponerse un barbijo. O sea, no tener vergüenza con eso. Ya voy a abrir el panel, Beto pidió la palabra, pero antes una pregunta a cada uno con las afecciones, porque mucho se ha hablado de lo cardiológico, con el miedo que ha pasado a esa situación, y bueno, lo mental claramente. Breve reflexión sobre ambas. Cada uno en su especialidad. Desde el punto de vista de la cardiología, bueno, las miocarditis, pericarditis, arritmias, todos están al tanto de los deportistas que han padecido patologías que lamentablemente en algunos quedan con deterioro para siempre, y eso se ha visto tanto en el paciente que se ha enfermado como con la vacunación. Por eso es como una enfermedad que la gente no quiere saber más nada. Es así como una cuestión social, ¿verdad? Sí, claramente. ¿Doctor? Respecto a la salud mental, hay que separar dos fenómenos. Uno, lo que fue el impacto subjetivo, anímico, emocional, que tuvo en el 100% de la comunidad mundial,
la aparición de una pandemia, la aparición de una enfermedad desconocida, que era difícil de diagnosticar en un principio y muy difícil de tratar porque no existía la vacuna ni las estrategias terapéuticas. Generó un estado de incertidumbre enorme en todas las comunidades científicas y en toda la sociedad, y eso generó un impacto psíquico importante que tuvo que ver con la incertidumbre, la ansiedad, los estados de angustia, depresión, porque quien más, quien menos veía que un ser querido, cercano, padecía la enfermedad y no existía la solución. Y por otro lado, hay que también tomar en cuenta todos los impactos que tuvo a nivel psíquico, a nivel cerebral, neurológico, la infección en sí. O sea, las diferentes cepas del COVID tuvieron un impacto a nivel proinflamatorio en el tejido cerebral que también produjeron una serie de signos y síntomas. Hoy por hoy, a 2 años de seguimiento, ya se conoce en la literatura mundial que hay segmentos que tuvieron que ver con ciertas particularidades en la infancia, en la juventud, en la edad adulta y en la tercera edad. Esto tuvo que ver con estados de neblina mental, fallas cognitivas, dificultades en la memoria, en la concentración, en la atención, en la edad adulta y tercera edad, y en las infancias principalmente cuadros que tuvieron que ver con encefalitis, convulsiones. Se diferenció claramente. O sea que en ese punto, en lo que respecta a salud mental, habría que tomar en cuenta estos 2 grandes aspectos. Me habló del miedo a lo desconocido cuando apareció y del post, los efectos post. ¿Del encierro? Porque eso fue un tema de tanta discusión. El encierro fue un tema de enorme discusión. En principio creo que lo que tenemos que tener en claro que fue una medida sanitaria que salvó miles de vidas a nivel mundial, y eso hay ya hoy diagnósticos y números muy claros en aquellos países que no optaron por el aislamiento social preventivo y obligatorio y aquellos otros países que sí lo hicieron durante toda la etapa antes de la existencia de la vacuna y de un tratamiento resolutivo. Y también, bueno, conllevó un esfuerzo adaptativo, psíquico, subjetivo para todas las personas, porque claramente fue una conducta social a la cual no estábamos acostumbrados y costó una enormidad a todos los ciclos de vida aceptarla como una estrategia sanitaria que en el momento era lo único que se sabía que podía salvar vidas. Ok, Beto. 2 cositas, ¿cómo les va primero? Sobre el COVID actual, si sigue siendo contagioso como antes o se ve por el tema de la vacunación todo más controlado. Y sobre el tema el frene que hubo con la pandemia y todo, una evaluación de que en mi caso particular, mentalmente a mí me sirvió para estar más tranquilo, como que bajé los decibeles y eso, en vez de empeorarme alguna situación que estaba pasando, la revirtió y me hizo mejor. ¿Eso se dio mucho, lo vieron o simplemente fue como más caótico todo? Surgió un nuevo modelo de trabajo que fue el teletrabajo y creo que es una evolución hacia algo que va a instalarse para siempre. Lo que, escuchándolo a Carlos, yo lo que veía era lo siguiente, lo que quiero acotar. De los grupos etarios, las generaciones que más sufrieron fueron los mayores, o sea, la persona mayor aislada, sin los familiares, sin los nietos, sin el contacto social, que realmente ahí se vio mucho el deterioro cognitivo, la necesidad de la contención con sus pares, de reunirse con sus pares, y que realmente los pacientes todavía siguen diciéndolo como que no han vuelto al nivel cognitivo de antes. Y los adolescentes fue terrible como se vio el impacto del encierro y de, bueno, chicos que se recibieron rindiendo su última materia por Zoom, o chicos que empezaban la facultad encerrados en una habitación con la pantallita. Claro. O sea, realmente creo que en 10 años podremos hacer una evaluación de los efectos de la pandemia. O sea, la ciencia rápidamente respondió a esto que fue un ataque global y creo que estuvimos a la altura desde todo punto de vista. La humanidad se ayornó a lo que hubo que hacer y es así, ¿no? Pero... Carlos. Bueno, la respuesta de la vacuna quizá te corresponde un poco más a vos desde los aspectos biológicos que lo comprendés con... Desde el punto de vista de la contagiosidad,
la contagiosidad está presente desde el punto de vista que es una enfermedad infectocontagiosa. Siempre va a contagiar. Lo que pasa es que al estar más expuesto el virus a la población, todos tenemos algún grado de anticuerpos. Ustedes saben que hay personas que tienen más receptores al SARS-CoV-2 que en general está relacionado con la cantidad de tejido adiposo. Es decir, el paciente con más tejido adiposo, con más grasita en el cuerpo, tiene mayor número de receptores y hacía en la época de los primeros COVID más grave. Hay pacientes que personas que jamás, aún expuestos, muy expuestos, en familiares directos, jamás se han enfermado ni se van a enfermar. Pero decididamente la vacunación masiva hace que ya con cierto grado de inmunidad y de memoria inmunológica por haber tenido la patología o por haber sido alguna vez inmunizado, realmente la capacidad digamos, de hacer una enfermedad grave es muchísimo menor. Bien. Cata. Buenas noches. Y yo quería preguntarle a la doctora con respecto al tema de que el COVID deja trastornos en la coagulación de la sangre. Si es en todos los casos o que sucede eso, y si existe algún estudio para saber si quedaron secuelas de esa índole, ¿no? En la patología aguda suele existir eso. Hay realmente es una enfermedad que atraviesa el organismo en todos los sistemas, o sea, realmente una enfermedad que en agudo es gravísima y hay vacunas, algunas marcas de vacunas que también han tenido ese problema. Pero una vez que pasó la patología, si el paciente ha tenido un tromboembolismo de pulmón, si ha tenido una patología concreta que requiere anticoagulación por un tiempo, se mantiene según la complicación que haya tenido, según cómo ha sido la enfermedad en agudo. Hay gente que no han requerido eso. Claro. O sea, no todos los COVID han tenido eso. Vamos con Javi y después voy con la doctora. Sí, yo quiero agradecerles a ustedes que sé que estuvieron en la coordinación con un trabajo impecable. Eso está ratificado desde el Ministerio de Salud de la provincia. Tuve un familiar que la pasó muy mal y estuvo muy cerca de irse a este mundo. Entonces quiero agradecerles personalmente a ustedes por ese trabajo, a toda la gente de salud, que en las encuestas obtuvieron una máxima puntuación de confianza y de agradecimiento de la población de Entre Ríos. Lo mismo que para el personal policial que estuvo en las calles. Fueron los que pusieron el pecho al coronavirus prácticamente sin saber nada. La verdad que Entre Ríos se distinguió en mucho de lo que pasó en Nación. Acá no hubo vacunatorio VIP, no hubo funcionarios que tuvieron que renunciar por situaciones raras, por el faltante de vacunas. Situaciones irregulares, por supuesto, de todo punto de vista. Es para destacar y quiero rendirle este homenaje a ustedes y a toda la gente de salud. Ok. Doctora. Sí, una pregunta. Sé que voy a tener que consultar con mi médico clínico, pero pregunto porque me pasa a mí y ¿Tiene obra social? Vamos a hacer la consulta. Tengo obra social. Yo le transmito después. Pero la esposa de Carlos es colega, así que de última, ¿viste? Cuando a mí soy abogada. Acá, como secretaria, no me va a pasar. En la caja del súper a la abogada, ¿quién no le manga una consulta? Yo me estoy ganando mi sueldo aquí, dignamente. Bueno, he hablado con mucha gente y a mí misma me ha pasado como que estamos sintiendo un antes y un después del COVID. Yo después del COVID me siento una enferma crónica. O sea, ya no es, le tengo alergia a todo por cualquier cosa me pica la nariz, estoy re bien y de golpe estoy re mal. Tengo amigos que estamos hablando, estamos lo más bien y de golpe empezamos todos a estornudar de la nada. O sea, sin ningún otro síntoma, más que el tema de la rinitis todo el tiempo. Entonces, ¿eso se cura en algún momento o esos efectos van a ser para siempre? Bueno, el tema es así. En general, has sufrido un estímulo inmunológico brutal y eso te ha dejado sensibilizada. El paciente que ha tenido mucha clínica respiratoria, por ejemplo, entra en un ambiente donde hay un saumerio y empieza a toser. Sí. Es como una hipersensibilidad que ha quedado. Algunos hacen urticarias inclusive. Sí. Lo que tenés que desensibilizar es la respuesta de las mucosas. Es decir, mejorar el aparato digestivo, evitar la hiperpermeabilidad intestinal, levantar la inmunidad tomando antioxidantes, tomando vitamina C, tomo de todo. Selenio, tomo de todo. Tengo cajones de limones, de naranja. Tendrías que ir con el doctor Verbal.
Bárbara, me parece. Para preguntarle a ver cómo puede orientarse, doctor. Lo que pasa es que tiene que Pero es la consulta que quiere hacer la gente que está mirando. A mí me pasa a mucha gente. Muchas veces, claro, muchas veces es como que uno dice, bueno, con la comida me alcanza. Lamentablemente la comida, y lo hablábamos antes, ahora es proinflamatoria. Ni siquiera con la comida alcanza. ¿Cómo es eso? Claro, muchas veces la gente dice, bueno, yo me tomo un jugo de naranja todos los días y con eso tengo toda la vitamina C. Bien. No es así. O sea, un jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja tiene 60 miligramos de vitamina C y para levantar la inmunidad hay que tomar 2000 miligramos. O sea, tomo nota, llegas con la comida. Usted me diga, ¿qué puedo comprar? Bueno, vitamina C, ¿qué más? Bueno, yo quiero decir lo siguiente, como la salud es bioindividual y multidimensional, entonces vos sos un paciente, después otro paciente tendrá otro problema, pero en general, a ver, para todo el mundo, ¿qué podemos hacer inclusive ahora que estamos a la salida del invierno y que es el momento de peor inmunidad? Es decir, donde tenemos las defensas más bajas, por eso inclusive hay más casos. Eso que antes decía, julio los enferma y agosto se los lleva. Sí. Bueno, es porque ahí tenemos la inmunidad más baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos nosotros? Uno, tomar siempre vitamina C. La vitamina C es el mejor antioxidante, pero hay que tomar por lo menos 2000 miligramos. Doctora, O sea, traducido en un producto o algo que usted recomiende. Vayan a cualquier farmacia y dice, dame 2 gramos de vitamina C. No podés comerte 24.000 naranjas. No, porque va por el inodoro, así que eso no se puede. Bueno, después, y se sube la glucosa, un pico de glucemia. Eso, tal cual. Te preguntan a los pacientes, la naranja engorda ahí. Para la hipoglucemia le damos un juguito de naranja. Claro. Bueno, después hay que tomar selenio, zinc y manganeso. Eso, por supuesto, está en las nueces, en las almendras, en las semillas, pero mejor ir a la farmacia, mirar las etiquetas y comprarse algún producto que tenga selenio, zinc y manganeso, que son los micronutrientes de los sistemas antioxidantes. Vitamina E también, o sea, vitamina C, vitamina E y ácido tióctico. Eso se llama el escudo inmunológico. Que estimula los sistemas antioxidantes hepáticos. Tomar antioxidantes te previene el cáncer, las enfermedades infectocontagiosas, te mejora digamos, el estado cardiovascular. Así que tomar antioxidantes es algo que te salva la vida. Bien. Eso es muy importante. Ok, después le pidan la punta a la alumna Ana. Espera, que tengo que Bruja me pidió hoy y después voy con vos, Raúl. Dale. Sí, 2 preguntas, una para cada uno. Bueno, agradecer la visita. Para la doctora, en todo este tiempo hemos generado inmunidad, nos hemos contagiado 1, 2, 3 veces, además de las vacunas. Se habla también de un COVID recurrente. ¿Cuán peligroso es ese COVID recurrente? Y para el doctor Bárbara, es ante una nueva ola que se está generando en Estados Unidos. Precisamente el presidente Biden este fin de semana pidió autorización al Congreso para aumentar el presupuesto para salud. Digo, ante esa nueva ola, si hay posibilidades de que llegue a la Argentina y en nuestra provincia... No, esa pregunta no, y en nuestra, no va a llegar. Y en nuestra provincia, si estamos preparados. Schiaretti dio positivo de COVID, candidato presidencial. Por eso son 2 preguntas, una para cada uno. Bueno. Vamos. Empezar con la social. Bueno, a ver, en general podríamos pensar que al haber sido una pandemia de un virus que tiene capacidad mutagénica, que va a ir ofreciendo diferentes cepas para subsistir y seguir contagiando, claramente la Organización Mundial de la Salud elevó todas las alertas a nivel mundial para hacer un seguimiento de esta enfermedad como enfermedad nueva, infectocontagiosa, principalmente respiratoria, y alerta a todos los sistemas de salud de los diferentes países a mantenerse activos y atentos para justamente prevenir este tipo de desenlaces que nos agarre desprevenidos, por así decirlo. En la provincia de Entre Ríos hemos desplegado una serie innumerable de acciones que tienen que ver con la contención de lo que fue el primer episodio de la pandemia, y hoy por hoy toda esa infraestructura quedó instalada y activa. De hecho, nosotros seguimos hoy con un programa que se llama PEMUC, que es el registro y el control y seguimiento diario de la ocupación de las camas de terapia intensiva. Ustedes se acordarán que durante la pandemia se seguía el número de casos, la ocupación de camas de terapia intensiva, a dónde se podía, reporte todos los días. Reporte diario de lo que nos iba sucediendo. Bueno,
Ministerio de Salud no bajó las alertas en ese sentido, mantiene las unidades centinelas de seguimiento, de cuidado, la provisión de todo lo que son los medicamentos que se requieren para intubar a un paciente, asistirlo respiratoriamente, oxígeno, etcétera, etcétera. O sea que en ese punto las recomendaciones a nivel mundial es mantenerse activo, porque puede suceder esa pandemia o alguna otra, pero esa está activa. Bien, responde el doctor y después voy con Ana. Ajá, bueno, COVID recurrente. Realmente hay pacientes que uno piensa, bueno, ¿qué le pasa a esta persona que otra vez tuvo COVID y otra vez tuvo COVID? En el sentido de, o está realmente, tiene estilos de vida o hábitos de vida de descuido, porque hay que cuidarse del COVID. Estamos en el invierno, la gente está más enferma de enfermedades respiratorias y demás, y cada evento de COVID no es gratis, no es gratis. Mejor la persona que ha tenido una vez COVID, que ha tenido otra vez COVID, debe usar barbijo en un lugar cerrado, debe lavarse las manos, debe no tocarse la cara, debe no compartir, digamos, bebidas. El compartir el mate volvió, ¿eh? Sí, volvió. Hay que evitar eso. En el invierno no hay que tomar mate en los lugares de trabajo, porque capaz que una persona tiene dolor de garganta y lo minimiza, y sin embargo puede ser portador. O sea, la responsabilidad del que está enfermo de venir con un barbijo a trabajar y decirle, mirá, estoy enfermo de lo que sea, COVID o un resfriado por un adenovirus. O sea, es así. O sea, primero y principal hay como una especie de inmunodepresión respecto de que puede llegar a tener la persona. A esa persona realmente recomendarle mejorar los métodos de autocuidado. Si va a viajar en un avión, que esté con el barbijo, o sea, todos los lugares claves de mala ventilación. Y por supuesto tomar antioxidantes, tomar vitamina D, hacer la vacunación. Ustedes saben que la vacunación se recomienda pasados los 6 meses a los grupos que tienen mayor riesgo. Embarazadas, pacientes de más de 50 años con insuficiencia cardíaca, renal, EPOC, personal de salud, en fin. O sea, tratar de mantener a esa gente que es la más de mayor riesgo que no se vuelva a enfermar. Cada evento de COVID deja más daño en el organismo. Raúl. Yo quiero que intentemos, sobre esto que vos decías recién, ¿no? Hacer la unión de todas estas vastas explicaciones que están dando los profesionales sobre lo mental, ¿no? ¿Qué pasó en nuestra cabeza para que hoy tengamos la rueda de mate que la vemos? Yo quizás no soy el mejor porque no soy gran matero, pero uno ve... salimos de ese miedo que cada uno andaba con su equipo y hoy vos ves circular el mate. ¿Cuál fue esa...? El toser con el codo también. También. Volvió la mano, ¿no? ¿Cuál fue esa transición? ¿Qué pasó en esa transición mental, no? Bueno, en lo que respecta a la conducta del ser humano, hay innumerables hipótesis, ideas. Un poco, yo quisiera retomar el planteo que hiciste, tu nombre, disculpe. Beto. Que hizo Beto, que tenía que ver con la parte positiva, ¿no? De las cosas positivas que nos dejó como aprendizaje, que es un poco poder pensar en el cuidado de la salud, que es un poco la exageración de lo que contaba acá la doctora, que eso a veces nos hipersensibiliza, entonces cuando entra uno tosiendo a la habitación empezamos a toser todos porque estamos con todas las alertas prendidas de nuestro sistema psíquico respecto a determinadas sensaciones físicas y corporales. Ellos llaman procesos y fenómenos psicosomáticos, ¿de acuerdo? Que a veces desencadenamos... Llega un amigo, me saluda, ¿y cómo estás? Y no, nada, acá se me caen los mocos y a los 5 minutos empiezo yo con no sé, como una especie de reflejo, espejo, una cosa así. No sé, algo así, que tiene que ver con esto que vos decís de la conducta humana. Que durante todo el proceso de la pandemia pasamos por un proceso también de comprensión y aprendizaje, de reaprendizaje, de readecuación, que eso al cerebro humano le cuesta un montón cambiar hábitos. Claro. Es uno de los desafíos más grandes que tiene nuestro sistema nervioso central. Es por eso que una vez que el condicionante normaliza, el cerebro, que tiende a ser un poquito más vago para no gastar energías como el resto de nuestro organismo,
vuelve a los hábitos para los cuales menos esfuerzo tiene que hacer. ¿Cómo lo cultural supera esto, no? Hay que seguir educando. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, este tema ahora en la televisión, donde la gente no solamente no quiere saber más nada del COVID, se hartó, no quiere ni enterarse ni nada, quiere negar la situación. Que bueno, o sea, creo que tal vez una de las políticas públicas debería haber sido, bueno, siga lavándose las manos, siga tosiendo en el codo, siga usando el barbijo, siga... Bien. Ana, voy después con vos, Joa, dale. Sí, en esto de las secuelas, ¿no? Yo no tuve COVID, por suerte, pero sí tengo alumnos que comenzaron la universidad, así como decía la doctora, con online, y que 1 año y medio después comenzó la presencialidad en la universidad pública, y hasta hoy tienen serios problemas para poder interactuar, relacionarse. Algunos están con depresión o con ataques de pánico. ¿Hay algún tipo de, no sé, lugar, espacio, terapia, no sé, donde se les pueda dar acompañamiento a este tipo de personas? Sí, claro. Nosotros desde el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, desde el día 1, planteamos como diagnóstico en el Comité de Emergencia Provincial que esta pandemia iba a tener un cierto porcentaje de afectación de personas en lo que respecta a la infección por COVID, pero que sin lugar a dudas el 100% de la comunidad iba a tener un impacto a nivel psíquico y subjetivo. Por lo tanto, teníamos que estar muy atentos para el acompañamiento de ese condicionante. De hecho, la línea 0800 COVID, que fue la primera que se puso en funcionamiento, tenía como componente de recurso humano para atender las líneas telefónicas profesionales de salud mental, trabajadores de salud mental, que habían sido, por supuesto, adoctrinados para dar respuesta respecto de los primeros síntomas, los hisopados, a dónde acudir y demás, pero tenían ese conocimiento básico inicial de contención y acompañamiento para todo el otro epifenómeno que se daba, que eran cuadros de angustia, temor, ansiedad, la soledad de la tercera edad. Condiciones que también tenemos que conversar quizá, que eran situaciones de malestar y violencia que se vivían dentro de los hogares, que el hecho de el aislamiento y volver a casa. Totalmente. Hubo muchísimas buenas experiencias como la que vos estás contando, que nos reconectaron con una cotidianeidad que teníamos olvidada, pero algunas otras personas tuvieron que volver a condiciones mucho más críticas y crueles, en donde muchas veces la escuela era lo que los salvaba de eso, y el hecho de no tener ese espacio los hizo sufrir más. Acá me pasan un dato, Guayi, de una televidente, dice: el Centro de Salud Mental de las Juventudes brinda acompañamiento psicológico y terapéutico a todos los jóvenes que se acercan y que tienen dificultades. Lo pueden buscar. Exactamente. Joa. No, bueno, un poco volviendo a lo que decían hoy del aislamiento, que para mí fue una medida sumamente acertada en un primer momento, después se hizo como bastante extensivo comparado a otros ámbitos y a otros lugares del mundo. Eso trajo aparejado efectos colaterales, ¿no? Y por ahí muchas muertes también se dieron en el marco de que hubo gente que por miedo no se hizo controles, no asistió a distintos tratamientos y cuestiones que también quedaron relegadas por el COVID. Y también un poco la situación generó una crisis económica también que afectó muchísimo a toda la población, y creo que también tiene similitudes con lo que estamos viviendo hoy. Yo, por un lado, preguntarle si fue así realmente, si hubo una postergación de tratamientos, digo, como para dar un mensaje a la gente que está mirando que es muy importante asistir, controlarse y demás. Y por otro lado, desde la parte de salud mental, ante estas situaciones, mucha gente dice, bueno, no, yo soy muy psicosomática, me pasa el estrés, porque también estamos atravesados por el estrés en esta vida, y como que todo lo que me pasa lo minimizamos porque es estrés. ¿Qué por ahí cuestiones son cuestiones para tener alarma, para decir, de esto tengo que hacerme un poco más cargo, tengo que asistir y controlarme? En eso yo te diría dos respuestas. Una que tuvo que ver con esto del seguimiento de las patologías crónicas, cardiovasculares, endocrinas, de diferentes tipos. Lo que se intentó generar desde los centros de salud y los hospitales fue la remotización de los seguimientos y la continuidad de los tratamientos. Incluso se trabajaba acercándole los medicamentos al domicilio a las personas por personal de salud, haciendo un seguimiento telefónico porque ya no podían venir a los controles regulares, fundamentalmente los entrerrianos que vivían en comunidades alejadas de las grandes capitales, porque el transporte era todo un desafío.
por un lado, eso fue lo que... Bueno, yo quiero acotar, porque yo soy la jefa del servicio de cardiología. Lo que nos pasó a nosotros, el Hospital San Martín, era un hospital COVID, 100% COVID, excepto cardiología. Era el único bastión que no tenía pacientes COVID. Por supuesto, no nos dejaban atender pacientes nuestros así de seguimiento crónico, de alguna manera, claro. Podríamos decir que sí. Y ¿qué se vio en el siguiente año? Que fue notable, sobre todo en los pacientes con hipertensión descontrolada. Nunca tuvimos tantas disecciones aórticas, que es una complicación severa del paciente hipertenso descontrolado, como en el año posterior cuando se hizo la apertura y volvieron los pacientes a controlarse. Lamentablemente ese fue un punto de quiebre en el seguimiento de la patología cardiovascular, porque cardiología atiende 10.000 pacientes por año y realmente, fue bastante difícil la implementación de la teleconsulta al inicio. Sí trabajamos muy bien con la parte de patologías crónicas, con el control de enfermedades crónicas, con esto de mandarle los medicamentos y demás, pero la teleconsulta no era tan fácil y los pacientes, por supuesto, sufrieron. En esa parte el paciente crónico sufrió. Me imagino que diabetes, endocrino y todo eso le habrá pasado lo mismo, pero cardiología fue notable. ¿Doctor? Sí, en ese sentido, por supuesto, salud mental, que son usuarios de nuestro sistema que concurren a las consultas cada 15 días o cada 30 días para buscar la medicación, etcétera, y es el contacto que tienen con nuestro sistema. A partir de quedarse en el domicilio, ya hacerlo llegar a la institución es difícil por ciertas resistencias. Pasar a la atención remota fue todo un desafío, porque aparte fue de un día para el otro, para un sistema de salud que estaba organizado desde la presencialidad, centralizado en hospitales y en centros de salud. Así que fue un desafío que durante los primeros meses fue complejísimo. Tenemos solamente 2 minutos y quieren 3 preguntas. Cortito nomás. Cortito ¿Se sabe cuál fue finalmente el origen? Si fue la mona, el loro, el laboratorio, que fue un negocio. Este es el momento de Javier. Bueno, que fue un laboratorio que lo largó a propósito para hacer negocio. Si fue el murciélago o no, si fue el murciélago, el chancho, la víbora. Y segundo... ¿Qué no harían? Viendo después de ese análisis de las medidas que tomaron de restrictivas. Por ejemplo, cerrar las escuelas de vuelta como lo hicieron, no sé. Contrafáctico, Javier. Eso. Bueno, no sé, pregunto. Hasta la justicia tuvo que intervenir por el tema de las escuelas. Sí, claro. En ese punto yo soy un defensor y el sistema y la evidencia lo da, que el aislamiento social preventivo y obligatorio salvó miles de vidas. Y en esa ciudad que no había casos de COVID, como Federal, Financiano. Bueno, Javier, pero... Dale, Javier, dale. Una medida general cuando por eso, posible saberlo. Esa situación se podría rever, digo. Cerrar las escuelas. Ahora hay vacuna también. Y la pandemia fue general. Yo creo que se vuelve a dar. No creo que. O sea, la población padeció muchísimo el encierro. Sí, obvio. O sea, esa es la realidad. Si uno pudiera escribir de vuelta la historia, bueno, con toda la experiencia que tenemos, no sé si se haría tal vez lo mismo, pero en ese momento se decidió eso que parecía como que era la mejor situación ante personas que estaban desprotegidas. O sea, esa es lo que hay que tener en cuenta. Es como que venga ahora una noxa que nunca tuvimos contacto y nos podemos morir todos, porque no tenemos ninguna defensa. Ahora estamos en otra situación. Bien, ¿y el origen? Murciélago, laboratorio, negocio. Cómo funcionó después, cómo se manifestó el genio epidémico, no era un virus. No sé cuál es tu opinión. Acá todos vamos a nuestras opiniones personales y todo lo que uno puede haber leído, pero parece no una cosa de generación espontánea. Yo se lo pregunté al doctor Diego Garcilaso, el director de epidemiología de la provincia, porque todos teníamos esa duda. Por supuesto, contame vos qué se dice. La tuvo fácil Garcilaso, ¿no? Facilísimo. No, la llevó muy bien. Dengue, epidemia, pobre Garcilaso. Nos dábamos cuenta. Yo lo veía y me hacía acordar al padre Chesky. Nos dábamos cuenta, según el peinado con el que llegaba a la mañana, ya sabíamos que había algún dato que no estaba bien. Yo realmente, tal cual como usted lo dijo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos se puso realmente de pie y nos protegió a toda la población. Y así, la verdad que en ese sentido hay que sacarle el sombrero y la felicito a Sonia Velázquez porque ha estado a la altura de esto que ha sido
terrible. El saludo Sonia que ve el canal seguido. Sí, ¿Y qué te dijo Garcilaso? Diego lo que me decía era que los epidemiólogos tienen ya un saber respecto de los procesos de mutación que tienen algunas bacterias y virus y de los fenómenos de contagiosidad que se pueden desencadenar. Por eso desarrollan protocolos de contingencia que desencadenan inmediatamente. Entonces, como que yo digo, pero ustedes entonces están esperando que suceda un evento en el cual, y sí, cada tantos años suceden estos eventos. Me dice, ¿qué querés que te cuente la historia? Peste esta, peste lo otro. Ah, mirá, cada cuántos años. Bueno, indudablemente es un fenómeno que puede ser a veces inducido, las teorías de los laboratorios y demás, pero esto me respondía que los epidemiólogos saben que estos fenómenos se dan y por eso existe el fenómeno de las pandemias a nivel mundial a lo largo de la historia. Tengo una placa que trajo el doctor Vergara, la podemos compartir, producción, y la compartimos allí a pleno. ¿Y lo explica esta placa, doctor? Esto tenía que ver con los motivos de consulta general en salud mental que venimos siguiendo en la provincia de Entre Ríos, que es un corte de 2 años, que por ahí me mata la información... la que encabeza la sensación de ansiedad, tensión, nerviosismo. Sí, esos son los motivos de consulta principales por los cuales los entrerrianos llegan a nuestros dispositivos. ¿Es mucho, doctor? A nivel territorial. Sí, es uno de los diagnósticos más importantes, prioritarios, que muchas veces corresponden a otras condiciones y situaciones de base, ¿de acuerdo? Pero a la hora de clasificarlo, por lejos están este tipo de situaciones y los estados de ansiedad. Fundamentalmente para que los entrerrianos sepamos que vamos viviendo y testeando qué va sucediendo en el territorio en general y vamos disponiendo nuestras herramientas para resolver la problemática más frecuente. Ok, Cata, cortito. A eso iba yo, que además, pues, con todo esto de la pandemia también creció mucho los divorcios, la violencia hacia los niños, hacia la mujer, el tema de las amistades. Por ejemplo, yo lo que contaba hoy, que notaba mucho que de 10 chicas, 9 van a terapia de mi amiga. Y digo, ¿cómo creció eso? Y la aparición de las terapias alternativas, ¿qué opinión le merece? Bueno, en general podríamos decir que, y atado al primer concepto que trabajó Beto, indudablemente sentir que estamos en riesgo vital frente a una realidad circundante hace que revisemos nuestras escalas de valores. Sí. Hace que revisemos los paradigmas desde los cuales pensamos nuestra realidad y nos proyectamos hacia un futuro. Creo que el impacto a nivel sanitario tuvo que ver con ciertas decisiones en las cuales uno, o la gran mayoría, tomó cartas en el asunto y decidió quizá cuidarse un poco más los diferentes aspectos y acudir a las innumerables oportunidades y opciones que tenemos para cuidar mejor desde nuestra salud, desde las terapias alternativas hasta la psicoterapia, hasta los cuidados más frecuentes y regulares de la salud. ¿Eso fue a nivel masivo? No, no fue a nivel masivo. ¿Hubo un impacto que se puede leer desde ese lugar? Sí, claramente. También hubo otro que tiene que ver con la renegación, el decir esto a mí no me va a pasar, yo no tengo por qué cuidarme, yo no tengo por qué vacunarme, etcétera, etcétera, que también es una realidad de la conducta humana que tiene que ver un poco con lo que vos señalabas, de que de tanto andar uno toma ciertas herramientas que son resolutivas y después uno... O sea, potenció emociones el COVID. En general, sí. Como todas las crisis. Claro. Hay una placa para llamar en caso de emergencia. Esto es interesantísimo. Ahí está. El 0800-777-2100. Orientación, apoyo en la emergencia de salud mental. Un dato muy interesante. 0800-777-2100. Atendido 24 horas por profesionales de salud mental, que tiene que ver con tu pregunta. Ahí está. Que tiene que ver también con la capacidad instalada que quedó en nuestro ministerio de remotizar las consultas, porque muchas veces una persona necesita un turno, va al centro de salud y le dan un turno muy largo, de 2-3 semanas, cuando en verdad requiere una atención inmediata. Y está desesperada la persona. Esta es una línea de atención 24 horas, con escucha de profesionales, 365 días del año, 24 horas. Bien. Muchas gracias. Doctora, doctor, presentes de ACUM con el vasito térmico del canal. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Este aplauso para ustedes. Muchas gracias. Un gustazo, doctora. Muchas gracias. Un gusto. También. Dame una más para el final, dale. Queremos agradecer a Jar Picadas, gastronomía de Oriente Medio, @Jar Picadas
El teléfono 3434-38-5660. Bruja, rápido el gorrito. También agradecemos a quién. Ponete la gorra. A Nógalo Pizzería. Me pongo la visera, sí, no la gorra. Es un delivery espectacular. Ahí está, Nógalo Pizzería. Nos tenemos que ir después de todas las emisiones anteriores. Vamos a entregar a tiempo por primera vez. Tenés 10 segundos para decirme, Javier, ponete en serio el tema caso Gil. Bueno, hay prometimos, dale. Como dicen en tribunales o en los juicios, testigos de oídas, hace un tiempo atrás dijeron que había un hombre bastante mayor de edad que habría comentado en un velorio en Nogoyá, poco tiempo después de esta desaparición, que él sabía qué había pasado, dando algo tétrico, como que le había pasado lo peor, que fueron asesinados. Bueno, eso fue corroborado después por otro testigo y ahora el juez de garantías de Nogoyá, el doctor Acosta, está tratando de corroborar. Primero se encuentra ese hombre para que confirme ese testimonio. Eso podría ser esclarecedor, pero hasta el momento todas las pistas que se han buscado y profundizado han dado resultados negativos. Lamentablemente, hasta hoy es una leyenda ya, ¿no? Exactamente. El caso Gil. 21 años ya de la desaparición. En Crucecitas Séptimas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos reencontramos el próximo jueves con temas candentes, como siempre, 21 a 30 aquí en El Ventilador. Gracias por habernos acompañado. Chau.